es una película para quitarse el sombrero. Está muy bien. O sea, José Coronado está inmenso, con una economía gestual perfecta. Posiblemente va a tener que lidiar con el tosar de siempre, de mientras duermes para el Goya al mejor actor. Y la película es fabulosa porque empieza de una manera que lo que parece ser un ajuste de cuentas o una trama de drogas y tal y cual, en lo que desencadena, en cómo acaba. Y es una película que, por cierto, a mí me recordaba mucho a Abel Ferrara de Teniente Corrupto. O sea, tiene muchos puntos de contacto con el personaje que interpreta Harvey Keitel o Nicolas Cage. Realmente son policías que están muy premiados, muy valorados en su trabajo, han atravesado una mala racha, están de capa caída, van hundiéndose poco a poco en la miseria, llegan a tocar lo que es la parte negra del comportamiento del ser humano y de alguna manera luego consiguen redimirse. Accidentalmente, claro, como es el caso como pasa en este caso, ¿no? De todas formas, estarás conmigo que la parte final de la película va un poquito a la carrera, ¿no? No va demasiado, un poquito rápido, ¿no? El desenlace es un poquito demasiado rápido, ¿no? Y luego otras dos películas que no me han gustado nada son Detrás de la pared, como te comentaste tú, que para mí el misterio es saber qué ha pasado con Jane Sheridan, cómo es que ha acabado dirigiendo una película de ese calibre. Es una película tramposa, falsa. Claro. Empieza como una película, una ghost story de Casa Encantada, es que no es de terror. Al uso, es que no es de pero terror, acaba degenerando en otra que al final tampoco sabes muy bien por qué ha pasado lo que ha pasado. Claro. Quiero decir, no te lo explica no hay ninguna explicación para que el ex marido de la vecina haya cometido los asesinatos. Yo no me entero. No te enteras de nada, porque no te da no me he enterado de nada, ¿no? No te da bueno, yo creo que la clave puede ser que él puede pensar que ha habido cuernos ahí por medio. Yo qué sé, no lo sé. Si algo así, lo dice, algo así es lo que te deja entrever algo de eso. Y luego la de Mayor quiero ser soldado. Flojita. Es muy mala, una película muy facilona, explota un tema social como muchas películas que hay por ahí y la verdad es que, bueno, pues te han calentado un poco no, que hubiera dado a lo mejor la originalidad de algunas escenas o de algunas secuencias, pues igual en un cortometraje hubieran funcionado, pero una película así tan larga que ya sabes lo que va a pasar y todo, o sea, que es una película que no sé cómo se ha hecho. No tiene realmente más camino. Bueno, vamos a hablar de las películas políticas, ¿te parece? Sí, hombre, claro. ¿Ponemos un poquito de música y ambientamos o qué? ¿Qué has traído ahí alguna canción? Hombre, evidentemente he buscado temas musicales al uso, pero bueno, al final estaba escuchando el otro día a un compositor que se llama John Scott, un músico no muy conocido dentro del campo de las composiciones para cine. Tiene 2 o 3 bandas sonoras bastante buenas. Una de ellas es la famosa versión de Tarzán que interpretó el Christoph Lambert, Greystock, el señor de los monos. Y otra que podría venir al pelo, que es El final de la cuenta atrás, que es una película de ciencia ficción, de viajes en el tiempo, pero mezclado con un atentado al presidente Roosevelt, el ataque a Pearl Harbor, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la banda sonora de esa película en concreto está bien y puede servirnos para abrir un poquitín el abanico de posibilidades que se nos presenta ahora mismo. Con las películas vamos de a política. Escuchar El final de la cuenta atrás de John Scott, que es un tema pues bastante bonito. Pues enseguida, uno se vaya en un segundito, escuchamos esta canción que está estupenda, esa banda sonora, y entre medio volvemos ya con las películas de tema político, porque las elecciones son el domingo.
Amigos, tenía preparado un discurso. Es respecto a lo que el Estado necesita. Yo no tengo que deciros lo que necesita. Sabéis perfectamente lo que necesitáis. Tú, ese de ahí, mírate a los pantalones. Tienes agujeros en las rodillas. Escúchate el estómago. ¿Le oyes protestar de hambre? ¿Y tú? ¿Qué pasa con tus tomates? Se te han podrido por falta de cartera para llevarlos al mercado. ¿Y tú? ¿Qué me dices de tus hijos? Están creciendo tan ignorantes como tú por falta de escuela. No os voy a leer ningún discurso. Pero os voy a contar una historia. Es una historia muy graciosa, aunque disponeos a reír. Disponeos a partiros de risa porque tiene mucha gracia. Había un campesino que era como sois vosotros. Sí, era igual. Creció entre el barro y el polvo de la tierra. Sabía lo que era levantarse al amanecer y dar de comer a los cerdos. Y cuando aún no había salido el sol, andar 6 kilómetros para llegar a una escuela de una sola habitación. Sí, sabía muy bien lo que era la pobreza. Y comprendió que si había que hacer algo, tendría que hacerlo él mismo. Así que por las noches se puso a estudiar. Estudió Derecho porque creyó que así podría cambiar las cosas un poco, para él y para la gente como él. No voy a intentar engañaros. No empezó pensando en los campesinos y en las maravillas que iba a hacer con ellos. No. Empezó pensando en sí mismo. Pero de pronto comprendió una cosa. Que no conseguiría nada sin la ayuda del pueblo. Eso es lo que comprendió. Como si estuviera iluminado por un rayo de vuelta a su pueblo natal cuando una escuela se derrumbó porque la política había podrido los ladrillos. Bueno, pues estamos ya metidos en películas de política. Pleno meeting. Esto es lo que hacen normalmente los políticos, ¿no? Hablar para el pueblo. Lo que pasa es que quizá no tan duramente ni tan directamente como habla en este caso el protagonista de la película El político. De Robert Rosen, con un inmenso Broderick Crawford, ganador del Oscar aquel año. Ajá. Que luego hubo un remake que interpretó Sean Penn. Exactamente. Está basada en un premio Pulitzer, que ya sabes que ahí en América los premios Pulitzer pues son como el Planeta aquí en España, ¿no? Sí. Pero bueno, dan cierto más prestigio tal vez que los Planeta, ¿no? Pulitzer de Robert Penn, creo que era también. Sí, de cualquier manera, pues, como discurso político, aparte de que sea eficaz y muy realista, yo casi que me quedo con el discurso de Charles Chaplin en El Gran Dictador. El discurso de Charles Chaplin en El Gran Dictador es, eso es para ponerlo en todas las escuelas. Pero tú no lo sabes, pero también te lo tengo que preparar. Pues nada, pues póngalo, señor Añón, póngalo. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos une. Pues estamos oyendo el doblaje de Charles Chaplin, de esa película El Gran Dictador. Fantástico y maravilloso, más largo todavía, mucho más largo, donde dice un montón de verdades también, que si se pusieran en práctica, que en el político, igual que en el político, ¿no? Es una gran película también de política, una obra maestra. Y bueno, podemos empezar hablando por estas dos películas, que creemos que son dos grandes películas. Evidentemente, la primera de todas y la más importante tal vez sea Ciudadano Kane. Porque digamos que ya toca lo que son los temas básicos de lo que es el cine de género político, si se puede llamar género a esta trama, ¿no? Que surge en América, ¿no? Como no, de los americanos, su cine, digamos, político tiene que ver prácticamente con lo suyo, es decir, con las candidaturas o las campañas políticas para los presidentes y con los magnicidios hacia los presidentes. Que no tienen nada que ver con la forma en que entendemos la política aquí en España. Cuidado, es muy diferente. Entonces, casi todas las películas van encaminadas en esos aspectos o
Luego, en el aspecto de la conspiración del gobierno para, que eso sí que tal vez nos ataña un poco más, para, digamos que complicarle un poquitín más las cosas a la sociedad o al pueblo. Sí que tiene mucho que ver esta película de Ciudadano Kane, porque precisamente uno de los grandes magnates siempre está detrás de un candidato a la presidencia, claro, lógicamente. Uno o varios. Necesita dinero, por supuesto. Y además ellos hacen campañas realmente para recaudar dinero. No hacen como aquí en España hacen, que van a dar mítines y tal y cual, esto y lo otro, sino allí van a recaudar dinero a los diferentes sitios, a la gente que tiene mucho dinero en los diferentes estados, y para hacerse con, sobre todo, dinero para que les apoyen para hacer una gran campaña a nivel nacional, ¿no? Es una cosa que es bastante diferente aquí con nosotros. Aquí el dinero lo tienen también por grandes empresas, pero digamos que lo hacen antes de empezar la campaña. Y luego se lo devolvemos todos los españolitos de a pie. A mí quizás las dos películas que más me apasionan de este aspecto de la política son dos películas clave, como son El candidato, de Robert Redford, sí. Año 72. Con Robert Redford presentándose senador y la carrera hacia la presidencia, y otra de Paul Newman, de Stuart Rosenberg, que se llamó Un hombre de hoy, que también tocaba el tema de las elecciones presidenciales, la candidatura, cómo se lleva todo esto. Más recientemente hemos tenido, por ejemplo, una de las películas que ha dirigido Emilio Estevez, el hijo de Martin Sheen, que era la de Bobby, sobre Robert Kennedy, que también reflejaba muy bien todo el tema de la preparación de una campaña política. Pero hay muchas más películas. Yo, por ejemplo, me gustaba últimamente, de las que hemos visto que hablaban de política y tal, estamos hablando de Nixon, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Luego todo lo que tenga que ver con los presidentes, figuras presidenciales, conspiraciones y demás historias, Oliver Stone. Empezó con Todos los hombres del presidente, digamos que destapando el escándalo Watergate, ¿no? Mostrándolo a la luz pública, y luego pues hemos seguido con todas las biografías de todos los presidentes y todas las intríngulis de sus mandatos, ¿no? Nixon, Kennedy, Lincoln, vamos a ver la película de Robert Redford, que va a tratar del magnicidio, del asesinato de Lincoln, que es lo que hay siempre oculto detrás de los magnicidios de los presidentes, que evidentemente obedecen no a una mente calenturienta y desquiciada, sino a una maniobra orquestada desde todos los ámbitos económicos, político y social, para quitarse de en medio a alguien que ya no le está sirviendo a los propósitos. Quizá la película más recordada de política a nivel de estos magnicidios que dices tal es JFK, ¿no? De Oliver Stone. Sí, claro. Taxi Driver también tiene indirectamente algún punto de contacto con eso, ¿no? Sí. Pero con Kevin Costner ahí al frente del reparto, que fue un exitazo a nivel mundial prácticamente, ¿no? Esa película que tuvo muchas nominaciones a los Oscar y también se llevó alguno y tal, ¿no? Por ejemplo, yo te comento que hay una película que es en tono comedia, muy divertida y tal, que también podríamos conceptuarla como una película muy, muy política, que es Doctor Strangelove All, ¿no? Que aquí en España se tradujo como Teléfono Rojo. Sí, luego tenemos digamos las versiones que tocan el mundo de la política desde el punto de vista de la sátira. Evidentemente el Doctor Strangelove pues sería uno de las obras cumbre de ese tipo de manifestaciones, aunque quizá entronque más con el tema, pues eso, del miedo al desastre nuclear, la Guerra Fría, que eso es todo la conspiranoia de los gobiernos americanos, ¿no? Está claro. Y bueno, luego ya mucho más para acá. Por ejemplo, había una película también que también se estrenó hace algunos años, que era Candidata al Poder, también, que es, digamos, lo mismo que el candidato. Era la parte femenina, ¿no? Quizá de la historia, una candidata, ¿no? Al poder en este caso, ¿no? No, la Clint Eastwood era Poder Absoluto, ¿no? Era Poder Absoluto, que también era de Esta es Candidata al Poder, la película de Joan Allen, Gary Oldman.